Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos con Gisela Ortiz, que se transmite a través de Radio Jarawi los jueves a las 8 de la noche cada 15 días. Esta noche vamos a conversar con Joseph Durán Araujo. Él es ayacuchano, tiene 37 años y es artesano, especialista en hojalatería, y realiza también trabajos audiovisuales, es autodidacta, es fotógrafo en esta gran diversidad que tenemos de actividades y de habilidades. Y ha ido registrando protestas en el ámbito urbano en Ayacucho y también sobre la escena musical alternativa desde el año 2017. Conjuntamente con Liliana Pomazonjo, fundaron el colectivo independiente Pata de Perro, no oficial, y ha recibido formación audiovisual en el laboratorio El Cine de lo Real, laboratorio de cine de Ciaro Celaf, y en el laboratorio La Segunda Mirada, laboratorio de apropiación e intervención de archivo, organizado por la Oficina Lab. Es parte del equipo que ha realizado el documental El retablo de mi protesta, conjuntamente con Fidel de la Cruz y Álvaro Querí. Y en paralelo ha trabajado muy estrechamente con organizaciones de derechos humanos, documentando y acompañando a las familias de las víctimas de la represión del estallido social en Ayacucho, Andahuaylas y Puno. Es un convencido que sin duda desde esa labor también desde el documental y lo audiovisual se puede hacer memoria y es una forma también de denunciar y de buscar justicia frente a los crímenes de Estado. Entonces agradecemos a Joseph Durán Araujo por estar esta noche con nosotros y vamos a conversar con él en estos 30 minutos del programa. Bienvenido, Joseph. Gracias por tu presencia. Y queremos preguntarte primero, ¿cómo nace en ti ese interés por realizar este tipo de trabajos audiovisuales? Saludar a todo el público que te sigue y a todas las personas que están viendo este programa, ¿no? Gracias por la invitación, Gisela. Bueno, en mí nace lo audiovisual, la fotografía, por así decirlo, desde muy chico. Mi tía tenía una cámara y siempre me atrajo la fotografía. Posteriormente, mi hermano y mi hermana también hacían fotografía. Es así que yo también me acerco poco a poco a los audiovisuales desde registrar la escena musical de Ayacucho. Poco a poco también me había ido interesando la memoria, ¿no? He crecido con historias de lo que había pasado a mis familiares, algunas amistades sobre el conflicto armado y el ANFACEP. Ujú. Así que desde ahí la imagen formó como una parte importante para hablar de mis memorias y de la memoria local y de Ayacucho, ¿no? Y además Sí. Ayacucho, siendo una región que tiene no solamente una memoria histórica, sino que también ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto que hemos sufrido los peruanos entre 1980 y el 2000. Y tú has hecho referencia ahí a la principal organización de familiares, la primera que se funda en nuestro país en el año 83, ANFACEP. Y sin duda eso ayuda también a formar no solamente ese interés, como tú bien lo dices, por lo audiovisual, sino también esa conciencia tan necesaria para reflejar a través de tu trabajo la memoria de las víctimas. Sí, es así. Poco a poco me he ido involucrando también en espacios culturales y artísticos de Ayacucho, en los que siempre se ha hablado con pensamiento crítico sobre la memoria y la realidad nacional. Es así que con el colectivo Pata de Perro y junto a Liliana Pomazonjo empezamos a fotografiar también las protestas y lo que pasaba en Ayacucho, ¿no? Fotografiamos una parte de las protestas, por ejemplo, también que se realizaron aquí contra el régimen de Merino, ¿no?
y también posteriormente algunas conmemoraciones como por el asesinato de los campesinos de Suso que luchaban por el derecho al agua, ¿no? Sí, Sí, es una pericia que realizó el equipo peruano de antropología forense para determinar el impacto de bala con el cual fueron asesinados algunos de estos campesinos. Y conocí un poco el sí, caso. qué bueno. Entonces, queríamos preguntarte y conversar también sobre este documental. El retablo de mi protesta dura más o menos 80 minutos, 78 minutos para ser exactos, y nos habla y nos recuerda de esas heridas tan profundas que deja la violencia en Ayacucho y que siguen abiertas porque eso es lo que hace la impunidad, la indiferencia y el olvido. Pero también es un documental que nos habla de resistencia, de organización desde los familiares y de lucha persistente, una lucha que va durando ya casi 4 años. em, y también, por supuesto, de la importancia de recordar quiénes son las víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza este trabajo de investigación de esos hechos que se vivieron en Ayacucho en diciembre del 2022? A ver, en ese transcurso de registrar las protestas en Ayacucho, eh, me encuentro con el 15 de diciembre, ¿no? Habían estado al tanto de lo que sucedía en Andahuaylas y de todo lo que había pasado desde el 7 de diciembre, ¿no? Que habían apresado a Pedro Castillo y toda la inmediatez política de represión que hubo, ¿no? Frente a las protestas que surgieron en el sur del país. Entonces, la investigación parte desde también la experiencia, creo, porque el 15 de diciembre estuve ahí, fui a registrar la protesta junto a mi hermana y a mi mamá también. Estuvimos en la plaza y estuvimos viendo cómo toda la población poco a poco se fue aglomerando en la plaza, ¿no? Protestando, ejerciendo su libre derecho a la protesta y en solidaridad a nuestros hermanos de Andahuaylas que estaban siendo asesinados y masacrados, ¿no? Entonces, la investigación parte desde ese registro que tenía y también la, desde el registro que estaba en redes sociales, que fue con celulares nada más, ¿no? Y también gracias a colectivos independientes de Ayacucho y amistades que también habían estado recogiendo todo ese material. Aparte, tuvimos un acercamiento desde la protesta y desde el acompañamiento junto a la ASFA, que nos facilitó un poco para poder entablar este vínculo de bastante empatía y acompañamiento para hacer las entrevistas, ¿no? Y recoger su testimonio, que para nosotros era muy valioso, muy duro también haber escuchado todas las entrevistas y que nos hizo más conscientes cada vez a todo el equipo de poder mm, sacar el documental lo más antes posible, ¿no? Para que se estrene en el 2024. También parte de la investigación viene de ver los audiovisuales que habían sacado en internet. Creo que el primero que sale es un informe del IDL, Mm, radiografía de la protesta en Ayacucho, ¿no? Que hacen una serie de pesquisas sobre dónde estaban los militares y a qué hora, ¿no? También eso nos ayudó bastante para definir bien todos los sucesos. Yo había estado más o menos en la parte Colchopata, pero no habíamos visto todo lo que había pasado en la parte del aeropuerto que estaba cerca al cementerio. Yo estaba más o menos en la puerta del aeropuerto y entonces nuestra investigación también nace a partir de la historia de Ayacucho, ¿no? Porque ese día fue como retroceder en el tiempo, ¿no? El sonido de las balas, eh, el llanto, los gritos, los videos que nos enviaban a los grupos de WhatsApp y que se publicaban en Facebook, todo nos rememoraba a nosotros, al menos que no hayamos vivido directamente el conflicto armado,
pero sí a nuestros tíos, a nuestras mamás o a nuestros abuelos, que para ellos era como un eco que les hacía volver a todo ese contexto, ¿no? Al contexto del conflicto armado. Y también parte la investigación a partir de que ese proceso del conflicto armado ha dejado una, un rastro en la artesanía, ¿no? Ayacuchana, en los retablos. Y Edilberto Jiménez había hecho ya más antes un registro testimonial de toda la violencia a través de los retablos y que plasma también en ilustraciones en su libro, ¿no? También hubo esa investigación desde esa parte de la historia del retablo y también que nace a partir de Reinaldo Quispe, ¿no? Que hace un retablo que se hace viral más o menos por diciembre y enero del 2022 y el 2023, en el que retrata toda la violencia que había vivido él también, porque Reinaldo Quispe, además de retablista, siempre había estado presente en las protestas desde el 7 de diciembre y posteriores, ¿no? Que acompañaron a los familiares de la ASFA en su búsqueda de justicia. Y sin duda, Ayacucho es también, así como estamos mencionando, una tierra de muchas memorias, es también una tierra de arte. Eh, los Sí, ayacuchanos están como conectados con todas estas expresiones artísticas, ¿no? Tú mismo en tu especialidad en hojalatería, pero hay también, como lo has mencionado, el retablo, la canción ayacuchana, y eso también se evidencia en el documental. sí. También hemos tenido el acercamiento en las vigilias, por ejemplo. Todas las vigilias estaban acompañadas de músicos, de cantantes. Estaba Coco Gaitán, por ejemplo, y otras cantantes que ahorita no me acuerdo sus nombres, que siempre estaban acompañando a todas las familiares, ¿no? En las vigilias. Y también había personas que hacían teatro, como por ejemplo Carmen Aroni o Ludia Levi, que son artistas de aquí de Ayacucho bastante comprometidas con la memoria también. Y también habían poetas y artistas urbanos que hacían hip hop, que siempre han estado presentes y acompañando en las protestas. Y también estaban compañeros de la escena musical alternativa, ¿no? Chicos que hacen punk rock, que también siempre han estado acompañando en las vigilias y en las protestas. ¿Y por qué crees tú que es importante que estas otras expresiones artísticas se vinculen con estas luchas sociales, con las protestas y con esta también búsqueda de justicia por parte de los familiares? Eh, Pienso que es muy importante porque el arte también puede generar conciencia social y pensamiento crítico, ¿no? Y también memoria desde, desde esa forma de retratar la violencia, ¿no? El profesor Felipe López en el documental dice, un artista mínimamente sensible debe retratar la violencia y eso nos hace conscientes también de reconocer nuestro entorno social, nuestro contexto para poder entender también esta realidad en la que ahora estamos, ¿no? En esta tensión por las elecciones. Pienso que es importante porque transmite, comunica, hace memoria y pienso que también es como algo innato en los ayacuchanos y en las ayacuchanas, pienso. Hacer memoria desde el arte es muy genuino aquí en Ayacucho. Y su importancia también radica en que muchas veces no es a veces desde el arte, por así decirlo, formal, sino más bien desde el arte popular del pueblo, de las personas que muchas veces no tienen una formación profesional ligada exactamente a las artes, ¿no? Y siempre en Ayacucho también siento yo que hay una sociedad que está como muy cerrada a estos hechos, que puede ser una consecuencia de ese conflicto brutal que vivieron en los 80 y que muchas veces le cuesta expresar solidaridad, sensibilidad frente a estos hechos. Hemos visto muchas de las movilizaciones de las madres de AFACEP como de ASFADE y de los familiares que están
ahora movilizándose desde diciembre de 2022, cuyas voces a veces son solo de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos también esa falta de solidaridad en una sociedad ayacuchana afectada por ese conflicto a través del arte? Y esa es una responsabilidad también para jóvenes como tú, que hacen del arte una herramienta y un vínculo para esta memoria. Sí, es verdad, nos hemos encontrado con personas que incluso gritaban en las marchas, ¿no? Es bien compleja la situación, ¿no? Todavía nos enfrentamos a taras coloniales como el clasismo o el racismo y que poco a poco el, desde el gobierno oficial se ha venido este, haciendo creciente políticas de censura, ¿no? Y de invisibilización del arte y de discriminación y de terruqueo, ¿no? De hecho, nos encontramos como que en un punto muy, muy complejo en la historia del Perú, en donde la educación también ha sufrido como retrocesos, ¿no? Para que los chicos, los jóvenes, sean muy indiferentes a la política, reacios a la memoria. No se involucra. Ahora, sí, ahora conozco a muchas personas de entre los 20 años más o menos que son muy indiferentes y se avergüenzan incluso hablar de la política, ¿no? Y ahí como que la tarea es compleja porque también hay que saber llegar en un lenguaje que ellos entiendan para que puedan, Adecuarnos, ¿no? A su lenguaje. ade- sí, para que puedan unirse de alguna forma o desde o hacer la protesta o desde lo que ellos más saben hacer, ¿no? Desde sus mismas expresiones. Por ejemplo, hay muchas personas que no podían asistir a las protestas, pero sin embargo, en sus trabajos que están en el sector público, eh, eh, tratan de actuar desde la verdad, ¿no? Evitando la corrupción y con memoria siempre. ¿Y por qué crees tú que es importante hacer memoria de estos hechos? ¿Para qué se nos serviría como país estas memorias? Yo creo que es importante para construir no, perdón, una sociedad más justa, ¿no? Una nueva sociedad con memoria. Había un lema de la ANFACEP que era que es para que no se repita, ¿no? Y creo que hemos estado viviendo en una sociedad un tanto, por así decirlo, amnésica, que no ha ayudado mucho para construir una sociedad más justa, ¿no? Que nos ayude a recordar que estos problemas de violencia vienen desde hace ya más o como 500 años de Sí, represión y de violencia, que parece consecutivo y que no están tan aislados en el tiempo ni en la historia en el Perú, ¿no? Cuando nos pusimos a investigar y a entender lo que había pasado el 15 de diciembre y todo ese retroceder en el tiempo del proceso político peruano, parece que nada había cambiado desde hace siglos, ¿no? Siempre se había estado vulnerando los derechos de las personas del sur, de las personas del AN. El mismo proceso independentista separa, oficializa el idioma español y niega totalmente el quechua, ¿no? Y creo que hacer memoria desde el audiovisual o desde la artesanía, desde la fotografía, desde el retablo, es muy importante, ¿no? Desde el arte también, para poder entender todo nuestro contexto histórico, social y actual que mueve, ¿no? El Perú, el país. Pero creo que es una tarea también bastante compleja porque, como dices, veo que cada vez es más creciente esta ceguera, ¿no? De parte de las personas para no apoyar mucho en las protestas. y como tú también lo has señalado, sin duda hay raíces coloniales muy profundas en la forma como el Estado reprime con violencia
a la población andina, a la población este, rural, ¿no? Y hay ahí una carga fuerte de racismo que no siempre queda muy claro, no es muy explícito, pero que en el fondo nos quiere decir que hay ciudadanos y ciudadanas que importan y otros que pueden ser prescindibles, como ocurrió en los 80 y en los 90, cuando las víctimas mayoritarias eran ayacuchanos, personas de Huancavelica, de Apurímac, de Cerro de Pasco, peruanos y peruanas de las cuales uno puede prescindir y no nos vamos a ajustar porque nos hagan falta, ¿no? Y eso habla también un poco del tipo de sociedad que tenemos y de los retos que hay que asumirlos para hacer de esta sociedad peruana una sociedad más igualitaria. ¿Tú crees que esto es posible construir y cambiar? Pienso que sí, sin embargo, la lucha es muy ardua, creo yo, porque hay que construir un país desde los cimientos de la memoria, pienso, para poder entendernos todas y todas, ¿no? A veces hay esta distancia geográfica que también nos desune, ¿no? Está a veces por ejemplo, Trujillo y Ayacucho que están lejísimos, pero pienso que hay herramientas que ahora nos ayudan a poder conectarnos y fortalecer esos vínculos interregionales. Por ejemplo, para poder hacer una distribución del retablo de mi protesta, nosotros no tuvimos un respaldo de una productora, pero Ujú. sin embargo tuvimos el apoyo de personas como Davis, que es de Trujillo y que migró hacia Ayacucho y que fundó un cineclub, el Cineclub Jawacuna, y nos ayudó a través de la solidaridad y de los contactos y la conversación y la empatía para poder distribuir el documental en diversas partes del Perú, en Trujillo, que pocos sabían lo que había pasado en Ayacucho y pocos también sabían lo que había pasado el 15 de diciembre. Así que llevar el documental hasta allá, que se proyecte allá, fue muy significativo para nosotros. Creo que también este reto, como señalas, está en articular mejor estos vínculos poco a poco para poder llevar desde, o también desde las exposiciones fotográficas, ¿no? Que lo hacían los compañeros, por ejemplo, de fotos de lucha y del colectivo Jamutai, ¿no? Para poder generar una sociedad más conectada, aprovechando estas redes virtuales que hoy tenemos, ¿no? Creo que es un trabajo en el que se pone todo el cuerpo y todo el espíritu, ¿no? Para poder construir una sociedad nueva y que hay que asumirlo, como dices. Y esa parte la asumimos desde la distribución, como te contaban, del documental y que poco a poco se construye, pienso yo. Ahora también se están articulando aquí en Ayacucho algunas colectivas para hablar de toda esta tensión que existe, ¿no? Para poder elegir bien en, en las próximas elecciones también. Creo que todos debemos ser conscientes de informarnos, ¿no? De quiénes son estas personas que están haciendo sus propuestas para poder gobernar el país y no ser tan indiferentes con todo el proceso de violencia que ha estado respaldado por el Fujimorismo, ¿no? Dina Boluarte actualmente está libre gracias al respaldo del Fujimorismo, ¿no? Gracias al blindaje que ellos han estado proporcionándole y también a las leyes de impunidad que han sido un retroceso en los derechos humanos en el Perú, ¿no? Y pues ya se podría hablar mucho porque también ha habido retrocesos eh, en las leyes contra el ambiente y leyes contra la equidad de género, ¿no? Y la educación sexual integral. Bueno, sin duda, el contexto electoral también lo polariza al país, ¿no? Especialmente en la segunda vuelta, cuando nos encontramos frente a
dos propuestas también antagónicas y frente a un fujimorismo que queda como alternativa, producto de ese voto duro en algunos sectores que siguen levantando no solamente la figura de un fujimorismo de los 90, sino también la misma propuesta autoritaria como política de hoy, ¿no? Olvidándose de estas leyes que han sido dadas en los últimos tiempos en diversos ámbitos, pero que han terminado afectando nuestros derechos. ¿Y cuál es tu lectura de esos resultados electorales en la primera vuelta en Ayacucho? ¿Cómo entiendes tú ese voto mayoritario a favor de Juntos por el Perú? Yo entiendo desde que hay una organización que es invisible, ¿no? Y ¿Sí? que muchas veces se niega y que esto también ha sido evidente, ¿no? Porque muchos personajes de la derecha, como Rafael López Aliaga y sus secuaces, han negado totalmente el voto, ¿no? De las personas de aquí de Ayacucho. Y pienso que hay una organización que no se visibiliza, pero que existe y que viene desde las personas que, por ejemplo, antes quizás estaban dentro del sindicalismo, ¿Sí? que actualmente por la legalidad y por las leyes han ido menguando, ¿no? Por ejemplo, el SUTEP ya no es lo que era antes, pero sin embargo existe todavía esa organización social, todavía están conectados y está bien latente. Y también desde las organizaciones de los pueblos originarios y de las provincias y distritos que no están en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Que se organizan, que tienen asambleas y que son conscientes políticamente y socialmente, ¿no? Que muchas veces no se ve o no se habla de eso, ¿no? Pero son también ellos quienes deciden, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre estuvimos hablando con nuestros amigos y personas que conocemos sobre por quién vas a votar y siempre fuimos conscientes de estar siempre hablando y de reconocer todos las propuestas políticas con las que venían los candidatos, ¿no? Así que esa lectura también me da a entender que hay muchas personas que defienden y que están bien allegados o ligados al oficialismo, a lo hegemónico, ¿no? A la derecha, que también existen y que también están bien presentes en Ayacucho. Desde, por ejemplo, hay en Ayacucho, les dicen los ayacuchanos señoriales, ¿no? Que son los Clase que viven en social. el centro, los que han vivido en las casas coloniales, que son como que la imagen también de Ayacucho, ¿no? Y que también tienen su posición bien La marca marcada, de Ayacucho. sí, y que influyen también en las personas, ¿no? En los chicos. Eh, Luego, frente a la segunda vuelta, este también nos da una posible lectura de lo que podría pasar. El otro día conversábamos con unos amigos y llegábamos a la conclusión de que probablemente, lamentablemente, se pueda repetir lo que sucedió el 2022 y el 2023, ¿no? Porque esta tensión e imposición de poderes hegemónicos que representa el Fujimorismo, probablemente si gana Roberto Sánchez, puedan planear vacarlo y nosotros probablemente con todas las ganas que tenemos salgamos otra vez a protestar, ¿no? Y esa es como que la lectura que ahora tenemos, ¿no? Y también la esperanza creo que no se pierde, ¿no? A pesar de que las elecciones puedan parecer una ilusión, por así decirlo, pero siempre con esperanza que está en todas y en todas aquí en Ayacucho, ¿no? Y la esperanza es lo que nos mantiene, ¿no? Porque en circunstancias tan adversas como
solemos vivir de temporada en temporada, la esperanza nos sostiene de pie y nos sostiene de alguna manera unidos también, ¿no? En que hay un país distinto, en que es posible un país más igualitario, en que nuestro voto, que se ejerce como un derecho ciudadano, realmente se respete. Yo te agradezco, Joseph, por tu tiempo, por tu testimonio y por tu trabajo. Yo creo que tú y lo que han hecho ustedes a través de este trabajo documental del retablo de mi protesta es la clara demostración de la solidaridad tan fundamental en nuestro país para visibilizar las voces y las memorias de las víctimas, pero también para recordarnos quiénes son sus victimarios. Y creo que un país como el nuestro no puede darse el lujo de olvidar, de olvidarse quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Y como bien tú lo has recordado, no solamente Dina Boluarte, ahora en libertad, protegida por el Congreso, sino también los partidos que desde el Congreso permiten la impunidad. Y ahí la responsabilidad política también del fujimorismo que sostuvo a Dina Boluarte, que sostuvo a Gerí y que también tiene al compañero Truco entre sus víctimas. Cuando no hay Estado, cuando no hay recursos, son hechos que nos paralizan y nos dicen, ya no podemos hacer nada, sino como bien tú lo has dicho, es la solidaridad la que permite tejer estas redes que ayudan a sostener el trabajo solidario y llegar a lugares, a personas que a veces uno piensa que no va a poder llegar, ¿no? Y creo yo que esa solidaridad es lo que ha hecho que las memorias y las resistencias de Ayacucho, desde siempre, las históricas, las últimas, las conozcamos, las visibilicemos y de alguna manera las reconozcamos también, no solamente desde la resistencia de sus familiares, desde las memorias de las víctimas, sino también desde el trabajo comprometido de personas como tú, Joseph, que nos ayudan a evidenciar lo que ahí se ha vivido, la dimensión del drama humano, pero también la obligación del Estado peruano de atender la verdad, la justicia y la reparación digna como derechos de los familiares y de la sociedad. Yo te agradezco por estar con nosotros, por acompañarnos en este diálogo con Gisela Ortiz. Gracias, Gisela, y espero que la segunda vuelta dé buenos resultados y pues a seguir haciendo memoria, suceda, pase lo que pase, ¿no? Desde la solidaridad y desde los vínculos. Bueno, también recordar a todas y a todos los peruanos que el retablo de mi protesta está liberado en YouTube como el retablo de mi protesta para, para que puedan verlo y para que puedan saber qué es lo que pasó el 15 de diciembre del 2022 desde el testimonio de las familiares de las víctimas que fueron asesinados por el régimen de Dina Boluarte. Y también para hacer memoria frente al el proceso electoral que estamos viviendo ahora. Gracias, Así. Gisela. Gracias, Joseph, y aquí estaremos. Gracias. Y así hemos terminado este nuevo episodio de Diálogos con Gisela Ortiz a pocos días de la segunda vuelta electoral en nuestro país. Invitamos a todos los peruanos y peruanas a votar siempre con memoria. Estamos construyendo el futuro de los 5 años que vienen y depende mucho de nuestro voto. Gracias también a quienes han venido apoyando y colaborando para la gestión de este programa, que como ustedes saben es autogestionado. Pueden seguir apoyándonos a través de la información que se comparte en la página de Radio Paraguay. Y también quiero agradecer a Demonio Feliz por este hermoso polo que nos han hecho llegar, el polo Micaela, como para hacer memoria también de nuestras mujeres luchadoras que resistieron a todo ese proceso de colonización. Entonces, nos encontramos en 15 días, como siempre, haciendo memoria desde Radio Paraguay y contando las historias que todas deberíamos conocer. Gracias.